fibrilación atrial y estenosis aórtica, dos condiciones que afectan el corazón. Programa especial con Normando Valentín desde el 32º Congreso de Cardiología de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología, es patrocinado por Medtronic. Existen muchos mitos sobre la fibrilación atrial. Algunos creen que es una consecuencia natural del envejecimiento y que no tiene solución. Otros temen los procedimientos porque piensan que son peligrosos o dolorosos. Lo cierto es que esta condición, aunque común, puede y debe tratarse. Gracias a tecnologías innovadoras como Pulse Select, hoy es posible realizar procedimientos seguros, efectivos y menos invasivos. Para aclarar dudas y conceptos erróneos, conversamos con el Dr. Juan Sotomonte, cardiólogo electrofisiólogo. Fibrilación atrial y estenosis aórtica, dos condiciones que afectan el corazón. Programa especial con Normando Valentín. Bueno, estamos de regreso aquí, señoras y señores. Gracias por el testimonio de su sintonía y seguimos conversando este segmento con el doctor Juan Sotomonte, cardiólogo electrofisiólogo, en esta convención de cardiología donde los amigos de Medtronic han traído este programa para abrir esta ventana para que ustedes sepan y estén un poquito enterados de cómo va evolucionando efectivamente la tecnología, la ciencia y qué herramientas tienen ahora los cardiólogos para simplificarnos la vida, darnos calidad y sobre todo remedios para las distintas condiciones. Y sobre esta condición que hemos estado hablando de la fibrilación atrial y el tratamiento que tenemos aquí, ¿qué tipo de pacientes candidatos para este tipo de intervención? Porque me sospecho que no todo el mundo, pues, usted le recomendaría un tipo de intervención como esta, ¿no, doctor? Bueno, en realidad la mayoría de pacientes pueden ser candidatos a una intervención, excepto que haya una contraindicación absoluta, las cuales son en realidad muy pocas. Las contraindicaciones absolutas es que haya un coágulo dentro del corazón. Básicamente, claro, si hay un coágulo dentro del corazón, pues no puedo trabajar dentro de ese área. Lo otro es más que nada es en qué momento se está logrando el diagnóstico. Como mencioné antes, entre más temprano se haga el diagnóstico y se comience el tratamiento, es más efectivo. Tendemos a recomendar el tratamiento mucho más en pacientes que están temprano en la progresión de la enfermedad. Como también mencionamos antes, el paciente que tiene la arritmia permanentemente, es decir, que nunca se le quita o que tiene más de 2, 3 años de tenerla, el chance que el tratamiento vaya a ser efectivo es muy poco. No es que esté contraindicado, es que posiblemente no va a funcionar y no vale la pena tomar esos riesgos. Entiendo. Los pacientes que se someten a este tratamiento, doctor, a largo plazo, ¿cómo mejora su calidad de vida? ¿Qué cambios usted nota en ellos? Bueno, el paciente lo primero que va a notar es la ausencia de la arritmia. Ajá. El paciente nota que dejó de notar el corazón. Se le olvida que está latiendo, lo cual es lo normal. Eso es la mayoría. Las otras cosas es que tener fibrilación atrial se desarrolla se relaciona con desarrollar fallo cardíaco. Okay. Las complicaciones asociadas a tener fibrilación atrial disminuyen drásticamente si el ritmo está normal. Y funciona de ambos caminos. Los pacientes que sufren de fallo cardíaco, si sufren de esta arritmia, también empeoran. Es como un círculo vicioso que en ese grupo de pacientes debemos tratar de detener lo más temprano posible. Muy bien. Y una vez se da la intervención, ¿desaparece el problema para siempre o hay algún riesgo que después de una década o par de tiempo vuelva a volver a tener ese problema? Bueno, nosotros particularmente cuando estamos hablando de fibrilación atrial no le decimos a un paciente que está curado. Okay. Hay ciertas arritmias que nosotros le podemos decir al paciente, en realidad usted está curado de esto. La fibrilación atrial es una arritmia más compleja y usualmente se mejora y se controla, pero nunca como tal damos el paciente de alta. El paciente debe permanecer chequeándose, debe tener chequeos regulares y frecuentemente con el pasar de los años, digo frecuentemente, pero puede ser 10 a 20% de todos los pacientes, a los 5 años puede haber recurrencia y en esos pacientes se puede requerir o el uso de una medicina o un segundo procedimiento para volver a aislar las arritmias. O sea que yo puedo sí someterme con seguridad a una segunda intervención con este sistema, si fuera necesario. Es correcto, sí. Qué bien. Y esto se combina con tratamientos orales también, con medicina. Es correcto, es lo que nosotros le llamamos medicinas antiarrítmicas. Esas pastillas
que, por ejemplo, un paciente que tiene una arritmia más marcada puede no responder a una pastilla y después de un procedimiento responder a la pastilla y finalmente entrar en el ritmo normal. So es un abordaje simultáneo desde todos los frentes posibles. Interesante. Usted me mencionó en el pasado segmento 20 años de práctica. Yo me imagino que usted habrá escuchado mitos porque los pacientes llegan con unas teorías, ¿verdad? Porque me lo dijo la comadre o me lo dijo el farmacéutico, me lo dijo, ¿no? ¿Cuáles son quizás esos mitos más comunes que usted ha escuchado cuando llegan allá a su oficina, doctor? Bueno, lo primero es, tanto hablamos que en el segmento anterior que el paciente no debe tener miedo a recibir el diagnóstico, tampoco se debe simplemente olvidar de que tiene el diagnóstico y que esto no tiene unas consecuencias. Este mito es en el negativo, es decir, el creer que tener una arritmia no tiene una consecuencia al paciente es importante. Otra parte que es muy común es el uso de anticoagulantes por razón humana natural produce temor de que voy a tener una hemorragia, un sangrado. Me voy a desangrar, yo no me voy a parar, me voy a morir ahí, me voy a desangrar. Exacto. Y muchas veces los pacientes, por miedo a usar un anticoagulante, prefieren como olvidar la condición y no atenderla. Y es bien importante saber que es una condición que tiene tratamiento, que tiene maneras de ayudar al paciente, que se puede detener su progresión, pero que tiene unas implicaciones importantes y que usualmente son los factores de riesgo que tiene el paciente lo que nos determinan qué tipo de tratamiento va a requerir. Ok, o sea que el primer mito que usted tiene que derribar es que esto no tiene solución. Sí la tiene. Correcto, sí tiene solución. Sí tiene solución, muy efectiva. Y segundo, que usted no entra solo, usted entra con un equipo interdisciplinario que está velando por ese paciente, ¿no? Sí, básicamente cuando nosotros entramos a un procedimiento de esto, pueden haber 8 o 9 personas dentro del procedimiento dedicada a la atención de ese paciente durante el proceso. ¿Cuánto puede tardar el proceso desde que me dan este diagnóstico o certifico el diagnóstico que tengo eso hasta que llego a las manos suyas de sala listo para el procedimiento? Meses. Estos procedimientos no son una emergencia. Tanto tenemos el paciente que no se preocupa de tenerlo y se descuida, como tenemos el paciente que le causa demasiada angustia el diagnóstico y entiende que hay una necesidad de urgencia. Esto se debe atender prioritariamente, pero no es una emergencia. Usualmente estos procedimientos se hacen de manera electiva. Los procedimientos electivos tienen menos riesgos porque son planeados, porque se hacen con calma. Y yo diría que meses. En un periodo de diagnóstico a tratamiento, posiblemente de 3 a 6 meses, es un periodo razonable si uno va a decidir hacerse un procedimiento de estos, que tampoco tiene que escogerlo en la primera cita con su médico. Claro, ¿no? Puede tener un tiempo para analizar sus opciones. ¿Se le dan otras opciones? Además de, sí. Ya hay otra y dice, mira, tu caso es tan serio que esto es lo que procede. Uno le puede aconsejar al paciente uno u otro, pero siempre está el camino de las medicinas que también es efectivo. Efectivo, perfecto. Me sometí a este tratamiento. ¿Cuán rápido yo puedo aspirar a llegar a mi casa? El mismo día. ¿El mismo día? Estos procedimientos se pueden hacer de manera ambulatoria y la mayoría de pacientes, si se quedan en el hospital, se quedan en el hospital únicamente por la noche. Para una observación. Para una observación menor y no tener que caminar ese mismo día, pero a la mañana siguiente se van literalmente caminando a su casa. A rayos, para que se vea eso. ¿Cómo ha cambiado la perspectiva sobre los tratamientos de la fibrilación atrial gracias a tecnología como el Pulse Select? Bueno, al hacer el procedimiento menos riesgoso, podemos quitarle el mito de estos procedimientos. No son cirugías, pero muchos pacientes entienden que cualquier procedimiento del corazón es como si fuese una cirugía abierta. Ajá. Lo que antes conocíamos como open heart, right? Hoy en día todavía persiste. Estos procedimientos son mucho más simples. La recuperación es bien sencilla para un paciente. Donde a la semana básicamente el paciente está en su vida normal, común y corriente. Qué bien. Y no hay factor de edad para someterme. Esto puede ser una persona de 50 años hasta una persona de 90 años. ¿Me puedo someter a este tratamiento con seguridad? Si el paciente es buen candidato, sí. A veces, a medida que el paciente ya
muy mayor por razones de fragilidad y potenciales problemas vasculares, es decir, por donde uno introduce estos catéteres, uno puede tomar la opción de empezar con pastillas o no ofrecer el tratamiento, pero no hay un límite de edad en que el paciente deje de ser candidato. Muy bien. Aquí en Puerto Rico, ¿cuán frecuente es este problema de arritmia, de este ritmo de la fibrilación atrial? Es tan común como en el resto del mundo. Y cuando hay más factores de riesgo, pues es más común. Pero se estima que alrededor de 3 a 5% de la población puede sufrir de fibrilación atrial. Pero un 3 a 5%, eso es un reguerete de gente, doctor. Es mucha gente. Y contrario a lo que se estimaba, el número de pacientes que viven hoy en día con fibrilación atrial se ha triplicado versus lo que era el estimado. Ajá. Se suponía que hoy en día hubiesen entre 3 a 5 millones de personas con fibrilación atrial en Estados Unidos y hay alrededor de 10 a 11 millones. Eso ha crecido mucho más rápido. ¿Y eso se puede explicar por qué ese crecimiento? Por un lado, porque hay factores de riesgo que no se han controlado completamente y de otro lado también porque los médicos lo están buscando más. Ah. O sea, a la vez que hay más awareness, más conciencia del diagnóstico, pues se vuelve más rutinario hacer el screening para esta arritmia y se diagnostica con más frecuencia. Y eso que usted señala es algo bien importante y ocurre con otras condiciones de salud, ¿no? Ya hay tantos instrumentos, la tecnología ha avanzado, que el diagnóstico ha permitido que se pueda descubrir todas estas condiciones. Por eso sospecho que prácticamente todas las enfermedades se han disparado, pero no es que haya necesariamente, sino que están ahí. Se diagnostican más. Por ejemplo, los relojes inteligentes y los monitores que se ponen para ejercicio tienen una especificidad bien alta para detectar fibrilación atrial. Eso me puede ayudar a mí, o sea, usted tener el Apple Watch, se fue el anuncio por ahí, pero eso ya es un nombre común. ¿Esos relojes me pueden ayudar a mí a identificar este problema? Los relojes inteligentes o lo que nosotros le decimos telemetrías móviles o portátiles son bastante sensibles y específicos para detectar fibrilación atrial. Si un reloj me dice que tengo fibrilación atrial, el mayor chance es que sea fibrilación atrial. O sea que debo creerle y debo salir corriendo al médico. 93%. A rayo, con esa precisión. Sí. Ándale. Y es que el cuerpo no miente, el cuerpo manda las señales. Lo que pasa es que nosotros, pues, en el ajetreo diario, pues, no le hacemos caso, ¿no? Ese es quizás uno de los mayores problemas, ¿no? Ahora bien, ¿qué papel juegan? A mí me gusta esta para que me den también un cantazo de allá para acá, ¿no? Los medios de comunicación y la educación comunitaria en desmentir todos estos mitos y llevar la información. ¿Qué usted diría? ¿Qué papel jugamos nosotros? Bueno, es importante llevar el mensaje correcto a la población de que lo importante es mantener un cuidado de la salud estricto, de que se deben chequear con sus médicos primarios a partir de cierta edad con un cardiólogo y asistir a sus citas regularmente. La importancia de los medios es no crear pánico o querer promocionar un producto, cualquiera que este sea, una pastilla, un producto, es crear conciencia de que ciertas condiciones existen, de que nuestra población está a riesgo y de que hay tratamientos adecuados de acuerdo a los riesgos de cada quien y de acuerdo a las necesidades y lo que cada quien acepte. Pero no, ni crear pánico ni sobreconfianza. Los extremos siempre son malos. Estar en el medio, definitivo. Y lo cierto es que no vean esto como un último recurso, ¿no? Esto es una alternativa que puede ser el primer recurso. Es correcto. Así que lo bueno es que tenemos buenos especialistas que trabajan todo esto, que se sientan, despejan dudas. Mire, haga las preguntas al doctor. No se vaya, y esto lo estábamos hablando fuera del aire, ¿no? Que muchas veces el doctor da una explicación, a veces se pone un poco técnico y usted le pregunta a su médico, ¿usted entendió? Sí, entendí. Mire, si usted tiene alguna duda, hágala al médico, que el médico no le va a molestar y está ahí para hacer esa aclaración. Doctor Juan Sotomonte, placer tenerlo aquí. Gracias por el servicio que brinda. ¿Usted está dónde dando su servicio? En el Centro Cardiovascular. En el Centro Cardiovascular, que eso ciertamente es un orgullo de todo Puerto Rico tener este centro aquí a nuestro servicio, y gracias a la gente de Medtronic también, pues, por apostar por la tecnología, ¿no? Porque obviamente se pueden quedar en la comodidad de un producto y no siguen auspiciando investigaciones para que esto siga avanzando, para mejorar nosotros. Gracias, doctor. Un Gracias placer. a ustedes. Éxito. Yo voy a hacer una pausa, pero regreso sobre otro tema interesante con las cosas novedosas que trae Medtronic
y que a través de este programa pues lo estamos llevando a todos ustedes. No se aparte de su radio, que regreso rapidito. Fibrilación atrial y estenosis aórtica. Dos condiciones que afectan el corazón. Programa especial con Normando Valentín desde el 32º Congreso de Cardiología de la Sociedad Puertorriqueña de Cardiología. Es patrocinado por Medtronic. La fibrilación atrial es el tipo de arritmia más común y ocurre cuando los latidos del corazón se vuelven irregulares y rápidos. Algunas personas no presentan síntomas, pero en otros casos, la fibrilación atrial puede manifestarse con fatiga, dificultad para respirar o palpitaciones. Si sospechas que tienes fibrilación atrial, es fundamental consultar a un cardiólogo. Fibrilación atrial y estenosis aórtica. Dos condiciones que afectan el corazón. Programa especial con Normando Valentín. Regresamos en breve.